¿Qué sucede cuando los titanes chocan y la solución no llega ni desde Washington ni desde Pekín, sino desde Ouagadougou? En el año 2025, la guerra comercial entre Estados Unidos y China sacudió el tablero mundial. Los aranceles se cuadruplicaron, los suministros de minerales clave se congelaron, y las rutas comerciales crujieron bajo la presión de dos gigantes enfrentados. Mientras las superpotencias se atrincheraban, ocurrió lo inesperado. África, siempre relegada a los márgenes, emergió como epicentro de la producción y el comercio global. Las fábricas en Burkina Faso, Ghana y Senegal volvieron a la vida. Los molinos de algodón y las refinerías de cacao funcionaron sin descanso, y los barcos que antes zarpaban de Shanghái ahora partían de puertos africanos hacia el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, África no aguardó la ayuda de nadie. El continente, lejos de ser espectador, llenó el vacío dejado por el conflicto, tomando el control de sus decisiones y ofreciendo soluciones propias, sin depender de Occidente ni de Asia. Pero la pregunta crucial persiste. ¿Será África la autora de su propio destino económico o volverá a ser solo proveedora, dejando que otros cosechen los frutos de su esfuerzo? El riesgo es innegable. Si África no capitaliza esta oportunidad única, podría quedar atrapada otra vez en la dependencia, desaprovechando la ocasión de transformar su lugar en el mundo y el futuro de millones. Mientras el mundo observa con atención, las decisiones que se tomen hoy en el continente africano podrían cambiar el equilibrio global para siempre. Lo que está en juego es mucho más que economía. Es el futuro de la dignidad y la soberanía africanas. Cuando las rutas convencionales se desmoronan, ¿quién recoge los restos? En los últimos años, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China ha trastocado el comercio mundial. Los aranceles se multiplicaron de un día para otro, y los envíos de tierras raras quedaron en suspenso, empujando a las industrias al borde del colapso. Las cadenas de suministro, antes invisibles, se atascaron. Empresas de todos los continentes, asustadas por la incertidumbre, comenzaron a buscar refugio en lugares menos expuestos a la guerra comercial. Así, África dejó de ser solo un proveedor de materias primas y emergió como la nueva apuesta segura para la producción y la exportación global. Por primera vez, el flujo de inversiones no solo buscaba extraer recursos, sino construir fábricas, sellar contratos multimillonarios y crear corredores industriales. Nacieron proyectos inéditos, trenes que cruzan el Sahel, puertos modernos en Ghana que conectan cadenas agrícolas y acuerdos tecnológicos para abrir fronteras al comercio regional. Empresas occidentales y asiáticas, presionadas por la crisis, firmaron pactos históricos con socios africanos. La apuesta es descomunal. Para Occidente y Asia, está en juego el acceso a materiales críticos, la supervivencia de sus industrias y el dominio estratégico mundial. Para África, el desafío es otro: transformar la oportunidad en independencia y no repetir el ciclo de dependencia y extracción que ha marcado su historia. Bajo el optimismo, una nueva tensión palpita. Los líderes africanos buscan reglas justas y soberanía, decididos a cambiar la antigua relación desigual. Pero la sombra de los viejos patrones acecha, y el margen de error es casi nulo. Este giro inesperado trasciende la economía africana. Está redefiniendo dignidad, reputación y poder en el mundo. Ahora, millones de empleos, la seguridad alimentaria y la estabilidad de mercados globales dependen de si África logra, por fin, aprovechar su momento. Sin embargo, cada avance genera nuevas preguntas y riesgos. ¿Puede África sostener este ascenso sin caer en trampas conocidas? Cuando todos quieren un pedazo de África, ¿quién resulta realmente vencedor? El mundo ya no ve al continente solo como fuente de materias primas. Hoy, África es el motor inesperado de la economía global. Sus exportaciones crecen de manera constante. Textiles, oro, cacao, tecnología agrícola. Por primera vez en la historia reciente, los productos africanos salen refinados, compitiendo con los mejores en mercados internacionales. Fábricas y puertos hierven de actividad. La demanda mundial es insaciable.
Inversionistas de todos los continentes se apresuran a asegurar su lugar en la nueva fiebre africana. Estados Unidos y China compiten cara a cara. Washington relocaliza fábricas de ensamblaje y textiles, prometiendo empleos y acceso a tecnología. Pekín acelera la construcción de ferrocarriles, puertos, zonas francas, busca minerales y controla rutas logísticas. El flujo de dinero y proyectos no tiene precedentes. Pero África no repite la vieja historia. La AES y gobiernos clave trazan nuevas líneas rojas. Solo aceptan empresas mixtas con participación estatal, exigen compartir beneficios y, sobre todo, buscan controlar sus recursos más estratégicos. El tiempo de la sumisión quedó atrás. Hoy, la apuesta es por la soberanía y la dignidad. Occidente prioriza las cifras, ganancias rápidas y reemplazar la manufactura asiática, pero sin involucrarse demasiado en la política local. China, por su parte, reajusta el paso. Atrás quedaron los préstamos sin condiciones. Ahora busca alianzas más equilibradas, temiendo perder terreno si no respeta las prioridades africanas. Esta competencia eleva las tensiones. ¿Cuánta inversión extranjera es suficiente antes de que resurja la explotación? Las fábricas están llenas, pero ¿para quién es esta nueva riqueza? Aún así, la autonomía africana avanza. ¿Será suficiente para romper el ciclo? África tiene la puerta entreabierta hacia una independencia inédita. Pero el peligro persiste: quedarse como ensambladora, sin innovación ni poder real. El dilema es profundo. ¿Autonomía real o dependencia renovada bajo una fachada de modernidad? Ahora, miremos las consecuencias. ¿Estamos presenciando el nacimiento de la dignidad y la prosperidad, o el preludio de nuevas cadenas y futuros conflictos? El tablero africano cambia cada día, y las decisiones de hoy marcan el destino de generaciones enteras. ¿Quién se atreverá a romper definitivamente con el pasado? Lo que África edifica hoy, ¿quién lo defenderá mañana? Esa pregunta resuena mientras el continente vive un despertar industrial inédito, integrando producción, tecnología y exportación como nunca antes. Donde antes solo había campos y materias primas, ahora emergen fábricas, corredores logísticos y cadenas de valor que conectan con mercados de todos los continentes. Pero el auge industrial no llega sin sombras. Crecen tensiones internas. La brecha entre regiones industrializadas y aquellas que dependen de la agricultura tradicional se ensancha. Surgen debates públicos sobre la verdadera propiedad de la riqueza, mientras cada contrato estatal con empresas extranjeras se examina con lupa. La sociedad civil exige transparencia total. ¿Quién controla los recursos? ¿Cómo se reparten los beneficios? ¿Bajo qué condiciones se firman acuerdos multimillonarios que marcarán el destino de generaciones? La economía deja de ser solo una cuestión de cifras. Ahora está entrelazada con exigencias de dignidad y ciudadanía. Para millones de africanos, trabajar en una fábrica moderna o exportar productos terminados no es solo un empleo, sino una declaración de reconocimiento y respeto internacional. La economía se transforma en una batalla por la soberanía. Decidir, desde adentro, cómo y para quién se construye la prosperidad. Sin embargo, el terreno es inestable. África, ahora indispensable para la manufactura y el abastecimiento mundial, enfrenta riesgos nuevos. Ciberataques que buscan sabotear operaciones logísticas, presiones diplomáticas de potencias temerosas de perder su influencia, y una competencia feroz entre inversores occidentales y asiáticos. Las preguntas se multiplican. ¿Quién regula el flujo de capitales? ¿Cómo impedir que las ganancias escapen hacia paraísos fiscales, lejos de las comunidades que más las necesitan? Las tensiones internas se agudizan y el escrutinio público no da tregua. Se forma una tríada de dependencia nunca antes vista. África, Occidente y Asia entrelazados, cada uno dependiendo de los otros para materias primas, mercados y estabilidad política. Pero ese equilibrio es delicado. Si África no protege lo que está construyendo, sus industrias, su reputación, la difícil confianza social, el auge podría desvanecerse tan rápido como llegó.
La historia advierte: el desarrollo sin protección ni vigilancia puede volverse retroceso. Por eso, la pregunta clave ya no es cuánto puede crecer África, sino cómo convertir ese crecimiento en soberanía real y bienestar compartido. Los próximos pasos serán cruciales: políticas de transparencia, modelos de propiedad compartida y defensas efectivas ante amenazas externas e internas. El futuro de África no está garantizado. Cada decisión cuenta y las apuestas son globales. Lo que suceda aquí podría redefinir el equilibrio económico y político del siglo venidero. Ahora el verdadero desafío es este: ¿cómo convertir esta oportunidad en autodeterminación sostenible? ¿Qué lecciones deja este momento irrepetible, no solo para África, sino para todos los que observan desde fuera? Para que la enorme ola de inversión se traduzca en prosperidad real y duradera, el continente necesita priorizar una innovación hecha en casa. Algunos países ya lo entienden. Establecen cuotas de contenido local en la producción. Crean empresas mixtas donde estados y privados comparten riesgos y beneficios, y lanzan programas educativos enfocados en logística, ingeniería y finanzas. La apuesta es clara: construir capacidades internas, irreemplazables cuando cambien los vientos globales. Los primeros frutos del empoderamiento ya están a la vista. Trabajadores negocian salarios y condiciones con más fuerza, gracias a la demanda global. Cooperativas de agricultores acceden directamente a mercados internacionales. Empresarios pequeños integran tecnologías de trazabilidad en la exportación de cacao y oro. Y, tal vez lo más decisivo, gobiernos que negocian grandes contratos desde una posición inédita de poder, conscientes del valor estratégico de sus recursos. Pero no basta con negociar mejor. Hay que vigilar y proteger ese poder. La vigilancia pública y la transparencia se vuelven armas esenciales contra riesgos antiguos y nuevos. Surgen debates intensos, tanto en capitales africanas como en redes sociales, sobre quién debe controlar las nuevas industrias y cuánto espacio ceder a la propiedad extranjera. ¿Se puede abrir la puerta al mundo sin perder las llaves de casa? ¿Dónde termina la inversión y comienza la dependencia? El equilibrio es urgente. África necesita capital y tecnología, pero también reglas firmes para no caer en otra trampa de dependencia. Por ejemplo, exigir que una parte mayoritaria del valor agregado quede en el continente antes de exportar, o condicionar licitaciones a planes sólidos de transferencia tecnológica y formación local. Sin estos controles, la historia podría repetirse: mucho movimiento, poca riqueza auténtica quedándose en casa. La dignidad económica nunca ha sido un regalo ni una moda. Se construye entre todos y se defiende cada día. Requiere ciudadanos informados, estados con visión de futuro y diálogo constante entre sectores público y privado. Solo así la riqueza creada por el siglo de los constructores africanos podría transformarse en bienestar real para millones. Si África no logra proteger y multiplicar su propio valor, el extractivismo podría regresar disfrazado de inversión. Y si eso ocurre, no solo el continente perderá, el mundo entero sentiría el golpe. Cadenas de suministro frágiles, conflictos comerciales, un nuevo ciclo de pobreza importada. El futuro de África, y el equilibrio global, depende de si logra este salto hacia el crecimiento interno y la autoprotección. Pero el tiempo apremia. Las decisiones tomadas en los próximos meses definirán si África consolida su poder o si las viejas dinámicas regresan bajo nuevos nombres. África ya no espera. ¿El resto del mundo puede seguirle el paso al ascenso africano? Durante generaciones, otros dictaban las reglas en el continente africano, convirtiéndolo en tablero de intereses ajenos. Hoy, ese guión se ha roto. Ya no se trata solo de nuevas fábricas o exportaciones récord. África ha tomado el control de su destino, convirtiendo la crisis global en una oportunidad sin precedentes. La pregunta ya no es si África puede competir, sino si el mundo está listo para una realidad donde la dignidad, la justicia y la supervivencia se redefinen desde el sur. Lo que está en juego no es solo dinero o contratos. Es la posibilidad de romper siglos de dependencia y desigualdad.
Nadie imaginó, cuando Estados Unidos y China endurecieron su guerra comercial, que el epicentro de la manufactura mundial se desplazaría hacia ciudades como Accra, Lagos o Ouagadougou. En menos de 2 años, proyectos por miles de millones de dólares han echado raíces en tierras africanas. La inversión extranjera ya no se limita a materias primas, ahora busca innovación, infraestructura y talento local. El giro es profundo. Por primera vez, líderes africanos exigen condiciones: propiedad compartida, transferencia tecnológica, transparencia y beneficios para las comunidades. La antigua narrativa de explotación da paso a la de autonomía. Como dijo Ibrahim Traoré, el futuro ya no se negocia, se construye. El mundo observa, expectante. Analistas advierten que el siglo XXI podría definirse por cómo África gestione esta nueva era. Si el continente mantiene el control, podría inspirar a otras regiones a reclamar su soberanía económica y respeto internacional. Pero el riesgo es real. Si Occidente, Asia o los propios africanos recaen en viejos patrones de dominio o corrupción, se perdería una ocasión histórica. No solo están en juego fortunas, también la reputación, la estabilidad y la posibilidad de un modelo más justo para todos. La deuda que planteamos al inicio se salda aquí. África ya no es pieza pasiva en la partida global. Hoy mueve fichas, escribe reglas y exige reconocimiento. La pregunta no es solo si África puede liderar, sino si tú te atreves a mirar el mundo con otros ojos y actuar en consecuencia. Quizás la próxima gran revolución económica, social y humana surja de un continente que ya no pide permiso a nadie. Ahora, ampliemos con ejemplos concretos, paralelos históricos, escenarios y pasos prácticos. Pensemos en el ejemplo del algodón en Burkina Faso. Durante décadas, la fibra blanca salía del país sin procesar, con la mayor parte del valor añadido quedándose en otras regiones. Hoy, nuevas fábricas de hilado y confección permiten exportar ropa terminada a Europa y América, multiplicando ingresos y empleos. Este giro recuerda a lo que ocurrió en Corea del Sur en los años 70, cuando la apuesta por el procesamiento local transformó el perfil exportador y sentó las bases de su industrialización acelerada. En Ghana, el cacao era conocido mundialmente, pero rara vez se exportaba en forma de chocolate de alta gama. Ahora, empresas mixtas entre el Estado y emprendedores locales producen tabletas y bombones que compiten en París, Nueva York y Dubái. En los supermercados europeos, el sello «Hecho en Ghana» empieza a ser sinónimo de calidad y comercio justo. Este auge sigue el modelo de países como Bélgica y Suiza, que supieron transformar materias primas en marcas globales. Senegal, por su parte, apostó por la energía solar y la tecnología agrícola. Empresas emergentes desarrollan sistemas de riego inteligente y drones para optimizar cosechas. Hace apenas 10 años, gran parte del país dependía de semillas extranjeras y fertilizantes importados. Hoy, la ingeniería local lidera la innovación agrícola. Este salto recuerda el caso de Israel en los años 80, cuando la inversión en innovación rural ayudó a convertir desiertos en campos fértiles y exportadores. En cuanto a infraestructura, el Corredor Agroindustrial del Sahel es un ejemplo de integración regional. El proyecto, impulsado por la AES, conecta 6 países con trenes eléctricos y carreteras modernas. Esto permite que el oro extraído en Burkina Faso llegue a los puertos de Ghana en menos de 48 horas, en lugar de las semanas que tardaba antes. La experiencia es comparable al desarrollo del Corredor del Norte en Kenia y Etiopía, que ha reducido los costos logísticos y estimulado el comercio entre naciones vecinas. Pero la historia ofrece advertencias. Durante la fiebre del caucho en el Congo o la explotación del cobre en Zambia, la falta de control local llevó a décadas de pobreza y dependencia. Hoy, los gobiernos africanos buscan aprender de esos errores. Por ejemplo, en Zambia, las nuevas licitaciones mineras exigen que al menos el 51% de las acciones pertenezcan a empresas nacionales o fondos soberanos. Este tipo de medidas buscan evitar la repetición de ciclos de expoliación. En la práctica,
Los pasos a seguir para consolidar el salto africano son claros. Primero, fortalecer la educación técnica. Países como Ruanda ya invierten en institutos de tecnología y formación dual, inspirados en el modelo alemán. Esto permite que jóvenes africanos no solo ocupen empleos básicos, sino que asuman roles de ingeniería, gestión y desarrollo de productos. Segundo, fomentar la digitalización y la transparencia. Nigeria ha implementado plataformas blockchain para rastrear exportaciones agrícolas, asegurando que los ingresos lleguen directamente a los productores, sin intermediarios corruptos. Esta innovación reduce la evasión fiscal y facilita la inclusión financiera. Tercero, crear fondos soberanos para reinvertir las ganancias. Botsuana, con el ejemplo del diamante, ha invertido en educación y salud pública, asegurando que la riqueza mineral beneficia a la mayoría y no a una élite. Replicar ese modelo en sectores como el litio o el cobalto será crucial para el futuro africano. Cuarto, promover alianzas regionales. La reciente zona de libre comercio continental africana facilita el intercambio de bienes y servicios entre 54 países. Esto reduce la dependencia de mercados externos y refuerza la posición negociadora del continente ante potencias globales. Quinto, desarrollar capacidades propias de investigación y desarrollo. Marruecos, por ejemplo, ha creado parques tecnológicos en Casablanca y Rabat, atrayendo startups de energías renovables y biotecnología. Este enfoque imita el Silicon Valley californiano, pero adaptado al contexto local, con énfasis en resolver problemas africanos. Escenarios posibles se abren ante nosotros. En el más optimista, África logra consolidar cadenas de valor internas, diversifica su economía y establece marcas reconocidas mundialmente. Surgen conglomerados multinacionales africanos, capaces de competir de igual a igual con gigantes asiáticos y occidentales. La clase media crece, la pobreza disminuye, y el continente se convierte en referente de innovación inclusiva. En un escenario intermedio, África avanza, pero enfrenta desafíos persistentes: corrupción, desigualdad social y tensiones étnicas. El crecimiento es desigual, con regiones costeras e industriales prosperando, mientras zonas rurales y aisladas quedan rezagadas. La presión social obliga a reformas políticas, pero la estabilidad depende de la habilidad de los líderes para distribuir los frutos del desarrollo. En el peor de los casos, la falta de controles y la captura de instituciones por intereses privados o extranjeros lleva a un nuevo ciclo de dependencia. Empresas multinacionales extraen recursos sin dejar valor agregado, los conflictos internos aumentan y la primavera africana se desvanece antes de consolidarse. Las lecciones del pasado se repiten y el continente pierde una oportunidad histórica. Para evitar ese desenlace, la participación ciudadana es vital. Movimientos sociales como Africans Rising ya promueven campañas por la justicia económica y la protección de bienes comunes. Las redes sociales permiten denunciar abusos y exigir rendición de cuentas a gobiernos y empresas. Finalmente, el rol de la diáspora africana está cobrando fuerza. Ingenieros, científicos y emprendedores que emigraron a Europa o América están regresando con capital, ideas y contactos globales. Iniciativas como Homecoming Revolution facilitan el retorno de talento, acelerando la transferencia de conocimiento y la creación de redes empresariales transcontinentales. Así, la pregunta inicial encuentra respuesta en la acción colectiva, la vigilancia constante y el aprendizaje histórico. África puede, por primera vez en siglos, escribir su propio destino económico. Pero ese camino exige coraje, visión compartida y voluntad de defender, día tras día, la dignidad ganada. El tablero está en movimiento. Los ojos del mundo observan. Y la verdadera revolución africana, la que une prosperidad y justicia, depende de cada decisión tomada hoy. Cuando los titanes pelean y los caminos viejos se rompen, los constructores de África tienen la oportunidad de trazar rutas nuevas. La gran pregunta no es solo si África puede liderar su destino, sino si el resto del mundo está dispuesto a aceptar ese liderazgo y aprender de su ejemplo.
La deuda planteada al principio queda resuelta. África ya no es espectadora. Ahora elige, construye y decide. Y ese acto, por sí solo, puede transformar el siglo XXI para